200 aniversarios de la elección de la colegial de Santa María de las Nieves y de Olivares por el Papa Urbano VIII. Para la gloria de Dios y nuestro provecho espiritual, iniciamos este tiempo de gracia que Dios nos regala y abrimos las puertas de esta parroquia de Santa María de las Nieves como signo de la misericordia del Padre que nos acoge, nos perdona y nos renueva. Caminemos al encuentro del Señor en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Pidamos a Dios que nos conceda la conversión de nuestros pecados, para que participemos plenamente en la mesa del Señor y podamos recibir la indulgencia plenaria del año jubilar y de la bendición apostólica que os daré al término de esta celebración. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y
intercesión y los méritos de Santa María siempre Virgen, de los apóstoles Pedro y Pablo y de todos los santos, Dios omnipotente y misericordioso, os conceda una verdadera y fructuosa penitencia, un corazón arrepentido, la conversión de vuestra vida, la perseverancia en las buenas obras, y perdonados vuestros pecados, os lleve a la vida eterna. Amén.
a un tiempo cielo y tierra. Escucha compasivo la oración de tu pueblo y concede tu paz a nuestros días. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del profeta Isaías. Me dijo el Señor: tú eres mi siervo Israel, por medio de ti me glorificaré. Y ahora dice el Señor, el que me formó desde el vientre como siervo suyo, para que le devolviese a Jacob, para que le reuniera a Israel, he sido glorificado a los ojos de Dios. Y mi Dios era mi fuerza. Es poco que seas mi siervo para restablecer las tribus de Jacob y traer de vuelta a los supervivientes de Israel. Te hago luz de las naciones, para que mi salvación alcance hasta el confín de la tierra. Palabra de Dios. Aquí estoy.
Comienzo de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios, y Sóstenes, nuestro hermano, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados por Jesucristo, llamados santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro, a vosotros, gracia y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Palabra de Dios. En aquel tiempo, al ver Juan a Jesús que venía hacia él, exclamó: «Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo». Este es aquel de quien yo dije: «Tras de mí viene un hombre que está por delante de mí, porque existía antes que yo. Yo no lo conocía, pero he salido a bautizar con agua, para que sea manifestado a Israel». Y Juan dio testimonio diciendo: «He contemplado al Espíritu que bajaba del cielo como una paloma, y se posó sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: aquel sobre quien veas bajar el Espíritu y posarse sobre él, ese es el que ha de bautizar con el Espíritu Santo». Y yo lo he visto, y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Palabra del Señor. Gloria al Señor. Queridos hermanos y hermanas que participáis en esta celebración, señor párroco y sacerdotes concelebrantes, diáconos, señor alcalde y corporación municipal del excelentísimo Ayuntamiento de Olivares, Consejo de Pastoral Parroquial, hermandades y grupos de la parroquia, representaciones de las diversas entidades de Olivares, hermanos y hermanas que participáis, ya sea presencialmente, ya sea a través de la retransmisión de 13 Televisión. La Santa Sede ha concedido a la parroquia de Santa María de las Nieves de Olivares un año jubilar, con ocasión del 400 aniversario de la erección pontificia de la colegial, fundada en el siglo XVII por Enrique de Guzmán y Rivera, segundo conde de Olivares. Hemos procedido a la solemne apertura de la Puerta Santa,
Este año jubilar será un tiempo de gracia especialmente propicio en el que Dios nos concede todos sus bienes para nuestra conversión, para nuestra renovación interior. La Puerta Santa es aquella entrada que se abre a los fieles solo durante el Año Santo, durante el cual se le concede a quien la atraviese la indulgencia plenaria, es decir, el perdón de todos sus pecados. Simboliza la conversión y la mediación de la Iglesia en la salvación de los fieles. La Puerta Santa es un símbolo de Jesús, tal como encontramos en el Evangelio de San Juan. Yo soy la puerta, quien entre por mí se salvará. Solo Cristo es el Salvador enviado por el Padre, que nos hace pasar del pecado a la gracia, introduciéndonos en la plena comunión con Dios. Entrar y pasar por la Puerta Santa comporta una actitud de arrepentimiento, de petición de perdón y de implorar nuevas gracias. Cada vez que cruzamos una Puerta Santa ganamos la indulgencia plenaria. Es el tiempo del perdón de los pecados y de las penas por los pecados. Es el tiempo de la reconciliación, de dejarse convertir por el Señor, de dejarse cambiar el corazón. Es el tiempo de penitencia sacramental. Los fieles, para poder alcanzar la indulgencia, deben confesar, comulgar y rezar el credo, y también rezar por el Papa y sus intenciones. A la Puerta Santa cada uno llega cargando su propia vida, con sus alegrías y sufrimientos, con sus proyectos, con sus éxitos y fracasos, con sus dudas y temores, para presentarnos ante la misericordia del Señor. El Señor se encuentra con cada uno de nosotros y nos ofrece su palabra de consuelo. Esta es la puerta del encuentro entre el dolor de la humanidad y la compasión de Dios. Traspasado el umbral, realizamos nuestra peregrinación al encuentro de la misericordia de Dios, que nos ayudará a levantarnos y caminar. Su palabra y su amor nos hacen revivir, nos llenan de esperanza, dan sosiego a los corazones cansados, ofrecen un horizonte que va más allá del sufrimiento y de la muerte. El año jubilar que hoy comienza nos invita a proseguir por el camino de la conversión, a responder con alegría y generosidad a la llamada a la santidad, para ser cada vez más testigos de esperanza en la sociedad actual, en el tercer milenio. Es un año de gracia y de misericordia para que podamos recibir los dones del perdón y del amor, para crecer en la unión con Dios y en el impulso evangelizador. Es muy importante, a lo largo del año jubilar, escuchar la palabra de Dios y meditarla, para que sea luz que ilumine nuestros pasos, para que renueve la Iglesia Universal, la parroquia, las hermandades, los grupos, las familias, a cada uno de nosotros. Hoy celebramos, en comunión con toda la Iglesia Universal, el segundo domingo del tiempo ordinario. Y hemos escuchado un fragmento del Evangelio de San Juan que es programático, es decir, que resume, que sintetiza el programa de la misión de Jesús. El pasaje nos presenta a Juan el Bautista, que está predicando en la orilla del río Jordán y que afirma de Jesús: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La primera lectura nos hablaba del siervo de Dios que el profeta Isaías describe, el que vino al mundo para ser luz y salvación hasta el confín de la tierra. El Mesías que elige un camino no de dominio y poder, sino de servicio y de sacrificio, que realiza su misión como un servidor absolutamente humilde, pobre y sencillo. Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En primer lugar, quita nuestros pecados personales, por los que rompemos con Dios, nos separamos de Él, rechazamos la comunión de vida con Él, preferimos hacer nuestra voluntad en lugar de la voluntad de Dios.
Con el pecado el ser humano se niega a someterse a Dios, a su ley, y al romperse esa relación, también se rompe su equilibrio interior y se desatan dentro de sí contradicciones y conflictos. Desgarrado de esa forma, el hombre provoca también una ruptura en sus relaciones con los otros hombres y con el mundo creado. Por el pecado se rompe la unidad, la armonía del hombre con Dios, consigo mismo, con los demás, con la creación. Al pecar, abre una herida respecto a sí mismo y al prójimo. Por eso se puede hablar de pecado personal y de pecado social. Todo pecado es personal y es también social en cuanto que tiene consecuencias sociales y repercute de alguna manera en los demás. También hablamos de pecado social cuando se produce una agresión directa contra el prójimo. Ofende a Dios porque ofende al prójimo. Todo pecado contra el amor al prójimo, contra la justicia, contra los derechos humanos, contra la libertad, contra la dignidad, contra el honor, contra la vida, desde la concepción hacia el traspaso final, contra el bien común. El pecado social llega incluso a generar estructuras de pecado. Pero el amor de Dios es más fuerte que el pecado. Jesucristo ha venido para restablecer esa relación con Dios rota por el pecado. El Hijo Eterno de Dios se hizo hombre, porque de tal manera amó Dios al mundo que le envió a su Hijo para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna, una vida abundante, duradera, fructífera. El misterio pascual de su muerte en cruz y su resurrección está en el centro de la buena nueva. La muerte en cruz no fue un hecho aislado, es la culminación de toda su existencia, toda ella salvífica. Es el gesto supremo de la intervención salvadora de Dios y del ofrecimiento de su gracia a la humanidad. Es un acto de amor inmenso, es la fuente de nuestra vida. Nosotros podemos repetir con San Pablo: el Hijo de Dios me amó y se entregó por mí. Pero la vida de Cristo, entregada por amor hasta la muerte, no acaba en la cruz. Resucitado por el Padre, llega hasta nosotros como principio y fundamento de nuestra propia resurrección. Desde Cristo resucitado se nos revela el futuro de plenitud que puede esperar el ser humano y la garantía última ante las penalidades de nuestra vida, ante el fracaso, ante la injusticia, ante la muerte. Él es la esperanza de la humanidad. Comienza el año jubilar de Santa María de las Nieves en Olivares. En la obra de la salvación, María Santísima, con su respuesta generosa al plan de Dios, se convertiría en Madre de Dios y Madre nuestra. Ella es mediadora de la gracia porque nos lleva a Jesús, el Salvador del mundo. Ella intercede maternalmente por todos sus hijos desde el cielo y se convierte en modelo de la mediación y la maternidad de la Iglesia con sus hijos renacidos por el agua y el Espíritu. A María podemos acudir en todo momento, en toda ocasión, en toda circunstancia. Ella es consuelo y fortaleza en el camino de nuestra vida. La presencia de Santa María de las Nieves nos ayudará a vivir intensamente el año jubilar y a recibir todo el fruto que el Señor nos quiere conceder. Así sea.